Buenas noches, mi base de datos es sobre un zoológico y pues voy a explicar qué es una base de datos y todo lo que conlleva mi base de datos. Pues una base de datos es un almacén de información relativa al mismo contexto o interés. La información debe estar centralizada en un mismo elemento software. ¿Qué es una tabla? Una tabla se almacenan datos referentes al mismo tiempo de elemento. Cada tabla visualmente se compone de filas, columnas, de modo que cada fila es llamada registro y cada columna es llamada campo. Y pues esto es un campo y este es un campo y estos son los registros. Y ahora voy a explicar cada tipo de datos. El tipo de dato autonumérico es para autonumerar los registros. Texto corto es un campo que puede almacenar hasta 255 caracteres de texto o caracteres numéricos. El texto largo permite almacenar grandes cantidades de texto hasta 1 GB. El tipo de dato número se utiliza para almacenar datos numéricos y también para realizar operaciones aritméticas. El tipo de dato número grande es un tipo de dato numérico que se usa para almacenar valores no monetarios y datos numéricos más largos. El tipo de dato fecha y hora sirve para almacenar datos que sean en fechas y horas. Y el tipo de dato moneda es un tipo de decimal especial que se utiliza para datos financieros y guardar datos con su respectivo formato, ya sea euros, estándar, número general, etc. El tipo de dato autonumeración es un contador numérico que se incrementa automáticamente para crear una columna de identidad. El tipo de dato sí o no sirve para almacenar dos posibles valores, ya sea sí y no, también cierto o falso. El objeto le permite almacenar datos complejos como imágenes, gráficos o sonidos en un archivo. El hipervínculo permite almacenar una dirección o vínculo a un archivo o documento en internet o parte de la misma base de datos. Los datos adjuntos pueden adjuntar archivos como imágenes, documentos, hojas de cálculos o gráficas. El calculado se utiliza para almacenar el resultado de un de un de una base de un cálculo que se basa entre otros campos de la misma tabla. Y el asistente de búsqueda en Access permite crear campos que muestran información de una tabla o consulta en un cuadro combinado. Ahora voy a explicar la clave principal y la clave foránea. Y pues la clave principal es un campo, un conjunto de campos con valores únicos de una tabla. Y la clave foránea es un campo, un conjunto de campos en una tabla cuyos valores corresponden a los valores de una clave primaria de otra tabla. Y las tres tipos de relaciones, este, hay uno a uno, uno a varios y varios a varios. De uno a uno los datos se relacionan con un dato, dando a entender que ese dato no se va a relacionar con otro. De uno a varios, un dato se puede relacionar con varios datos, dando a entender que ese dato puede dar información a otros datos. Y de varios a varios se crea una tercera tabla y normalmente los dos campos son clave principal. La clave principal de este campo, cuantas veces se relaciona de la otra tabla con esa tabla. Ahora voy a explicar mis tablas y las reglas. Pues las reglas para crear tablas, bueno, son, pues sí, son reglas que pueden tener hasta para dar el nombre al campo y crear tablas, pueden tener hasta 64 caracteres, pueden incluir cualquier combinación de letras, números, espacios y caracteres especiales, excepto puntos, signos de exclamación, acentos graves y corchetes. No pueden comenzar por espacios, no pueden incluir caracteres de control, valores ASCII de 0 a 31, no pueden incluir comillas dobles en los nombres de la tabla, vista o procedimiento almacenado de un proyecto de Microsoft Access y no usar ñ. Ahora voy a explicar mis tablas, o sea, los campos, los registros y los tipos de datos. Pues en ID animal puse autonumérico porque los ID siempre van con autonumérico. En zoológico le puse número porque va relacionado con una clave principal que tiene que ser autonumérico número. En especie pues tenemos que escribir la especie, el sexo también, la fecha de nacimiento en fecha y hora, una máscara de entrada que nos permite poner el día, el mes, el año, el país,
pues porque tenemos que escribir el país, y lo mismo con el continente. En zoológico el ID es zoológico autonumérico porque es ID, es la quería principal. El nombre texto corto, país texto corto, ciudad texto corto, tamaño ese número porque es en metros cuadrados, y el presupuesto era de moneda. Y yo le puse, no le puse máscara de entrada porque va a aparecer así. Si le pongo máscara de entrada, pues no puedo porque solo funciona con texto fecha. Tendría que cambiarle el formato a moneda, pero yo lo dejo en moneda porque sería más fácil para mí. En especie igual, autonumérico porque es la quería principal y es ID. Nombre texto corto, familia texto corto y en peligro de extinción sería una opción de sí o no, así que agregaremos el sí o no. Y esta es la tercera tabla que ahorita explicaré. Y ahora las relaciones. Pues las relaciones sería de zoológico animal. Aquí digo de animal especie, lo que se creará una tercera tabla. Que aquí pues sería I de animal y I de especie, los dos con número porque no puede haber un autonumérico y un número. Se relacionaría I de especie con I de especie y I de animal con I de animal, porque es una relación de uno a muchos, porque o sea, cada animal pertenece a una especie, pero o sea, las especies pueden tener más animales. Y aquí de animal a zoológico es porque o sea, un zoológico puede tener muchos animales, pero cada animal nomás puede estar en un zoológico. Y ahora en las consultas de pues tenemos que cerrar todas las tablas y las relaciones. Aquí la primera consulta va a ser para ver las fechas de los animales. Tenemos que ir a vista de diseño. Bueno, para crearlas tenemos que ir a crear, y yo uso diseño de consulta. Bueno, es diseño de consulta mejor. Y para animales, pues animal, seleccionamos la tabla animal, y queremos que aparezca el ID del animal, la fecha y la especie. Y en mostrar le damos clic en la palomita azul, y esto aquí no se mostrará en la consulta y aquí sí. Pues guardar, doble clic y va a aparecer el ID del animal, la fecha y la especie, que es lo que queremos saber. En esta consulta vamos a ver los animales que tiene el zoológico. Pues vamos a seleccionar las tablas de animal y zoológico. Ya con las relaciones tenemos que agarrar el nombre del zoológico y el animal, doble clic. Va a aparecer que en el zoológico Leo está el Caninus lupus familiar, sí. Animal, continente, es para ver qué continente es cada animal. Pues seleccionamos las tablas animal especie y animal especie, que es la que va a relacionarlos, la tercera tabla. Seleccionamos pues los campos para que se vean esos, de que el animal es su continente, doble clic, y animal 1, y ya el nombre vulgar, nombre científico, el continente en que pertenece, lo mismo pero que ahora con el país. Ahora de los animales vamos a seleccionar todos los datos de los animales. Vamos a usar la tabla animal, especie y animal especie. Vamos a agarrar todos los datos de las tablas, que todos aparezcan, doble clic. Va a aparecer el ID, el nombre científico, el nombre vulgar, la familia, el peligro de existencia o no, la especie, el sexo, la fecha de nacimiento, el país, el continente. Y animales sin continente específico, pues sí, Sudamérica. Van a aparecer los que estén en Sudamérica y Norteamérica. Van a aparecer los que estén en Norteamérica. En animales nombres, pues vamos a agarrar las tablas de animal, seleccionar las tablas de animales, animal, especie y especie, el nombre vulgar y nombre científico de los animales. Doble clic, van a aparecer el nombre vulgar y científico. Animal, país específico, pues buscamos el país, pues es México. Va a aparecer el que es de México.
Uruguay, el quiz de Uruguay y así con los que queramos. Buscar zoológico, pues si yo quiero el zoológico Leo, va a aparecer el zoológico, el país, la ciudad, el tamaño y el presupuesto, y para eso tenemos que ir a este diseño, seleccionar la tabla de zoológico, el ID zoológico, el nombre, y aquí hay criterios. Crearemos una opción que usaremos corchetes y buscar zoológico, lo que nos permitirá buscar el nombre del zoológico y que nos aparezcan todos estos datos, esos registros, estos datos. Buscar el ID del zoológico, pues si busco el 2, va a aparecer el que es el 2, en vista de diseño, zoológico, aquí otra vez crear un criterio con los corchetes, buscar ID, en el campo de ID zoológico, y pues ya como lo mostré, voy a cerrar para que no se amontonen. Especies y continentes. Esta tenemos que seleccionar la tabla animal, especie y animal especie, y es para que aparezca el animal y el continente que pertenece. Doble clic, perro, Norteamérica, gato, Norteamérica, león, Sudamérica. Los animales en peligro de extinción. Seleccionemos la tabla de especie, el nombre científico del animal, nombre vulgar del animal y si está en peligro de extinción. Doble clic y aquí aparecerá si está en peligro de extinción, aparecerá una palomita, y si no, pues no aparecerá nada. El presupuesto del zoológico, seleccionamos la tabla zoológico, eh, y pues ya seleccionamos los campos, nombre y el presupuesto, doble clic y va a aparecer el zoológico y el presupuesto. El sexo específico, tenemos que buscar el sexo que queramos ver del animal, pues si macho, aparecen los que son macho, y hembra los que son hembra. Y ahora en zoológicos, pues vamos a ver todos los zoológicos. Seleccionamos la tabla de zoológicos, en los campos, si es zoológico, nombre, zoológico, país, ciudad y tamaño en metros cuadrados. Guardar, doble clic y aparecerán todos esos registros, esos datos. Y ahora para crear formularios tenemos que dar clic en la consulta que queramos crear el formulario, diseño de consulta, y se creará el formulario, por si la fecha de los animales, el ID animal 1, que es el Canis lupus familia, que es la especie, pues aquí ponemos el 2, el 3, 4 y 5, pues ya vemos su fecha de nacimiento. Igual animales zoológico, pues tenemos que buscar el zoológico y la especie de animal que tiene, y con estos botones que son cuadros combinados nos dará la opción de buscar pues el registro que tengamos. Pues ahí vamos a diseño, vista diseño, crear el cuadro combinado y pues ya lo creamos. Y ya el animal continente igual lo mismo, y así va a ser para todos. Nada más en la de buscar continente específico, pues Sudamérica, pues sí, y aparecerá el animal de ese continente. Y buscar zoológico igual, Leo, y va a aparecer igual Sol ID 1, va a aparecer especies de los continentes, o sea, el nombre del animal y el continente, pues perro, Norteamérica, tiburón blanco, Sudamérica. Los que están en peligro de extinción, el perro no, el tiburón blanco sí, el águila calva sí, el gato no. Los presupuestos de los zoológicos con los cuadros combinados y los zoológicos. Los zoológicos. Y bueno, esa es mi base de datos ya explicada, y muchas gracias por la atención.